estrés, malas formas de dormir, perdimos la alineación. Y cuando tenemos vértebras desviadas... Qué interesante, acabas de decir una palabra que yo creo que para nuestros oyentes y televidentes debe ser interesante. La alineación, debe haber una alineación de la columna vertebral, ¿correcto? Sí. Muy bien, tenemos que hacer un corte. Nuestro gran amigo y quiropráctico Scott McClellan, él nos está explicando sobre los dolores a nivel de la cintura, dolores lumbares. Y ahí tenías mucha razón, me diste una palabra muy interesante y que seguro a nuestros oyentes y televidentes les va a interesar muchísimo. La alineación. ¿Qué significa? ¿La columna debe tener un orden específico para que cumpla su función adecuada? Absolutamente, claro. Cuando la columna está alineada, los nervios que salen entre cada vértebra están libres. Okay. Los nervios son la fuente para transmitir toda la información a cada órgano celular tejido. Pero si tienes vértebras desviadas, está fuera de su sitio, está aplastando los nervios. ¿Y cuándo desvío yo mi columna? ¿Lo desvío por un traumatismo, de repente por un golpe, o tal vez por alguna costumbre de no sentarme bien? ¿Puede ser? Mala postura prolongada, estrés. El estrés, ¿no? Que también es importante. Todas esas cosas que he mencionado son las causas de vértebras desviadas. Now, como le expliqué, tenemos que buscar para la causa de sus problemas. Muchas personas sufren de dolor en la zona lumbar y piensan que es muscular o los reuniones. Pero nunca piensan en la columna hasta que la columna duele. Claro. Lo que queremos hacer con técnicas calificadas y específicas, devolver los huesos en su posición correcta. Este va a liberar los nervios. Los nervios tienen la capacidad para sanar y funcionar óptimamente. Claro, o sea, si los nervios están comprimidos, están presionados, va a causar dolor. Absolutamente. Correcto. Y entonces eso es... Entre vértebra y vértebra debe haber un espacio. Y es... alineados, los nervios están funcionando. Perfecto. La información llega. Ya. Claro, o sea, el nervio funciona adecuadamente. Si está comprimido, el nervio no funciona adecuadamente. Claro. 212, sí. Me sacaron rayos X y el doctor me dijo que tengo que hacer como un tratamiento indefinido, una terapia, ¿no? Esto tiene... Hace años, cuando era joven, una producción. Well, en realidad lo que necesitamos realinear las vértebras. Alinear. Si te vuelvo la palabra, es interesantísima, alinear las vértebras con técnicas calificadas. Este va a liberar los nervios, pero también liberar la presión en los discos. Ya. All right. Con mis manos voy a palpar la columna. Puedo detectar dónde tiene vértebras desviadas manualmente. O sea, tus manos son las que van a hacer la parte complementaria, de repente con una radiografía, si es que fuera necesario. Pero tu mano va buscando si está alineada o no está alineada la columna. ¿Correcto? Perfecto. Y en ese lugar voy a dar un ajuste. Un ajuste es una técnica calificada para devolver esta vértebra en su posición. Significa que lo vas a presionar y lo vas a volver a donde debería estar la vértebra, ¿correcto? Exacto, con una fuerza adecuada y específica. Claro, que solamente lo hace la gente que conoce, porque si no conoces podrías hacer daño, ¿no? Exacto, es un tema muy complicado, pero también peligroso. Tienes que buscar alguien con certificadas y tituladas para que tenga un especialista, como en el caso de ustedes que son especialistas en quiropraxia y que han hecho muchos estudios sobre la columna vertebral y sus vértebras también y todos sus componentes. Muy bien, estamos que sí le ha hecho. O aquella persona que se agachó y ya no se podía parar.
Scott, ahora que viene en el siguiente bloque, ¿qué es lo que le pasa a esa persona que se agacha inadecuadamente y va a levantar al niño, por ejemplo, lo va a levantar y se quedó ahí, ya no puede moverse y inclusive se le adormecen las piernas y todo? Lo vamos a ver en el siguiente bloque, ¿te parece? Sí, vamos a hacer un corte y regresamos. Lo que pasa es que yo tengo un problema en la columna, es escoliosis, que es en la columna de la espalda y en la parte de las caderas está como una S en mi columna. ¿Qué precauciones puedo tomar? Correcto, muy bien, gracias, Lady. Escoliosis, ¿qué cosa es la escoliosis? La escoliosis es una desviación en la columna vertebral. Mire, cuando estamos mirando de frente, todas las vértebras están centradas, están alineadas. Están alineadas, por supuesto. Exacto. No, mire, este es una desviación en la columna donde no deben haber curvas. Entonces se me va para el lado derecho o lado izquierdo. Exacto. Ya. En el caso de Lady, ella tiene doble S, una curva en la zona lumbar y otra curva compensante. Que tiene que compensarlo, por supuesto. En la zona dorsal. Y entonces su columna se volvió un desorden, en pocas palabras. Exacto. Claro. Hay una mayor razón de raíces para una escoliosis. De vez en cuando los caderas no están alineadas. Claro. 80% de los escoliosis son idiopatías. No sabemos la razón que ellos existen. Y muchas veces podemos tener una pierna más larga que la otra. Exacto. Correcto. Y este va a afectar porque va a poner más presión en una cadera más que la otra. Ajá. Los ojos siempre quieren mirar un nivel nivelado. So va a torcer, va a doblar su cuerpo para acostumbrar a esta posición y con años y años y años. Y eso de que yo me siento mal o tomo una postura, por ejemplo, los chicos cuando escriben, cuando estábamos en el colegio, cuando íbamos a la escuela, colocábamos y nos recostábamos, el profesor agarraba y decía, no, usted se tiene que poner recto para escribir, ¿correcto? Así es. ¿Y eso también podría darnos escoliosis? Tal vez no, pero puede ser sí. ¿Y el sobrepeso? Sobrepeso. O sea, el muy gordito. No, sobrepeso no va a afectar una escoliosis. De repente va a causar problemas en la zona lumbar. En la zona lumbar, sí. Exacto. Correcto. Porque los músculos no tienen balanza. Correcto. Rosario está con nosotros. Rosario. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctor, por hacerle la consulta. Gracias a los dos médicos que están ahí tan gentilmente brindándonos las respuestas a nuestras consultas. Bueno, yo vengo desde hace ya un regular tiempo padeciendo de esos problemas de lumbalgia. No, por lo general esto me tienen que estar inyectando para poder paliar, porque yo creo que eso no cura lo que son desinflamantes. Te ponen antiinflamatorio, ¿no? Esas cosas, sí. Y aparte de eso, me sacaron una placa a la columna y la tengo así toda como una culebra ahí en pleno tránsito, por mala postura, pero yo a pesar de ser consciente de eso, entonces a veces como yo trabajo con computadora, no se me olvida, ¿no? Y sé que me siento mal, entonces no sé si hay algún método correctivo, algo que me pueda poner que me obligue a estar en una postura correcta. Correcto, muy bien. Muchas gracias, Rosario. Cierto, pues, ¿no? También uno de nuestros oyentes que se comunicó con nosotros en uno de los primeros bloques, nos decía de que ahora está realizando un trabajo en donde está sentado en el automóvil por 8 horas. La señora trabaja frente a una computadora y está sentada aproximadamente 8 horas también, me imagino. Entonces, esa posición de estar sentado puede producir esa compresión de los músculos o en todo caso de las vértebras. Bueno, la columna tiene un sentido. La columna está diseñando para apoyar el peso del cuerpo. Claro. No está diseñando para acostumbrar una posición más de 8 horas. Claro. Su postura prolongada es una consecuencia, ¿no? Y va a causar vértebras desviadas. Y como le expliqué antes de empezar, cuando las vértebras están desviadas, van a aplastar los nervios. Claro. Y cuando los nervios no están funcionando adecuadamente, más adelante, más avanzada, vamos a tener problemas. Claro que sí.
No, si estás en un computador, cada 40 minutos tiene que levantarse, estirar y caminar un par de minutos. La recomendación es cada 40 minutos. Si estás manejando, al menos cada 40 minutos, pero es más difícil. Claro, es por lo que estás realizando una tarea ahí, ¿no? Un trabajo, pero dentro de lo posible hacer que se levante y camine, ¿no? Sí. Y Scott, antes que ya nos gana el tiempo, ¿qué terapias, cómo son las terapias que realizan? Tú tienes un centro quiropráctico, correcto, que se llama Scott McLellan también, ¿no? Centro quiropráctico McLellan, sí. Que lleva tu apellido. Entonces, ¿cómo realizan estas actividades? Cuéntame un poquito qué le hacen, ejercicios, todo es con los dedos, con presión, ¿cómo son estos alineamientos de columna? Sí. Well, hay más de 300 técnicas calificadas para hacer un ajuste, para colocar las vértebras en su posición correcta. En realidad, el estilo depende en cada persona. Claro. Infantes vamos a usar menos presión. Claro. Vamos a usar una presión cuando toco su ojo. Claro, las personas de la tercera edad, segunda juventud, claro. Sus huesos son débiles, tiene osteoporosis, me imagino. So vamos a usar un activador. Es un instrumento que hace una presión específico, pero no es muy tosco. Por supuesto. Y para la mayoría de las personas vamos a usar mis manos con técnicas calificadas. Pero vamos a averiguar y confirmar toda esta información con rayos X. Así hacen unas placas al comienzo y me imagino durante el tratamiento. Sí. So este es el primer paso donde empieza el tratamiento. Vamos a verificar sus rayos X. Vamos a confirmar si tienes un problema. Y de ahí vamos a armar un plan de cuidado para ustedes. El tratamiento consiste con ajustes. Vamos a realinear la columna y poco a poco este va a aliviar presión en su sistema nervioso que se encarga de toda la información en su cuerpo. Y cuando su sistema nervioso está trabajando en equilibrio, su cuerpo va a sanar. Va a estar mucho mejor. Entonces el hecho de mejorar la columna nos mejora todos los órganos. Es una salud integral, ¿no? Correcto. Muy bien, estamos con Luis en la llamada. Sí, Luis, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por atenderme. Vean, yo hace mes y medio o 2 meses tuve una caída y eso me ocasionó una fractura. Eso arrojó la resonancia en la vértebra número 12 lumbar y una rajadurita en la 11 lumbar. Esa fractura de la vértebra 12 era menos al 30%. Esto dijo que cuando era menor al 50%, esto debía curar. Esto ha ido evolucionando muy bien, pero todavía cuando en las noches me muevo y me acuesto boca arriba, cuando me levanto es un dolor intenso que me pasa al momento. Claro. Yo quisiera saber qué es lo que va a pasar a futuro. Ya. ¿Y tú llevaste algún tratamiento para ello? ¿Te hicieron algún tipo de fijación de la columna? No, absolutamente no. Es solamente unos desinflamantes y una pastilla para el dolor. Correcto. Porque todo esto puede ocasionar dolores a la cintura, dolores en la misma zona lumbar, dolores que mientras que yo no me ponga ahora boca arriba o no estoy en una posición determinada que me puede incomodar, simplemente yo digamos manejo y ahora he parado, estaba manejando y ahí perfectamente, no me duele nada. Correcto. Pero el dolor es cuando me echo, digamos, sobre esta fractura. Y me dijo el médico que con el tiempo esto iba a cerrar totalmente, se iba a crearse el propio hueso. Porque no era ¿qué edad necesario. tienes? Yo tengo 72 años. A ver, se me quedó una duda. ¿A nivel de qué vértebra está tu daño, tu fractura? Las 12 lumbar. Dos lumbar. 12. Creo que el T12 es claro, dorsal 12. Dorsal 12. Dorsal 12. T12 tiene que ser, porque en la lumbar no hay 12. Solo 6, 5 y 6 con la otra que está. ¿Aló, estás ahí? Sí, estoy. Sí. Quizás sea, de repente en la radiografía o en el diagnóstico es T12. Tal vez. Sí, podría ser.
Sí, que está justamente donde empieza la parte lumbar, ni que hablar. Es la última vértebra de la parte dorsal, y entonces ahí está. Bueno, lo que me llama mucho la atención, y no sé si ahora le vamos a preguntar a Scott también, es de que no haya habido una situación de fijación, sabiendo que hay una fractura. Porque fractura estamos hablando de ruptura del hueso. Es que no había, en la resonancia se aprecia con claridad que no hay ningún desplazamiento, nada. Claro, y esto te lo hicieron, me imagino, con un especialista, un traumatólogo. Sí, un traumatólogo especialista en columnas. Fue quien vio la resonancia. Previamente hubo una radiografía, que la radiografía casi no aparecía, en la resonancia sí aparece con claridad. Claro, la resonancia es mucho más fina. Muy bien, muchas gracias, Luis, y vamos a conversarlo con Scott. Scott, ¿qué opinas? Un poco difícil, a mí me suena un poco difícil que exista una fractura a nivel de una vértebra y que no se haya hecho una fijación, y con la edad que tiene, 70 y tantos años, eso nunca va a consolidar o a pegarse espontáneamente, ¿no? Por la edad. Well, en la zona cervical tenemos las cosas, se llama mechanoreceptors. Mechanoreceptors son cosas para proporcionar, coordinar movimiento. So, en la tercera edad, cuando las vértebras no están alineadas, perdimos esos mechanoreceptors que proporcionan su movimiento, coordinación. Y la mayoría de las personas de tercera edad siempre tienen caídas. Y rompen las caderas y los huesos. En su caso, de verdad no puedo darle una recomendación porque no tengo sus placas aquí. No, pero insisto que debería haber un proceso de fijación externa. Hay un proceso externo, pero depende de qué tan grave que es su problema. Correcto. Muy bien, también tenemos, usted sabe que estamos conectados en las redes sociales y hay muchas preguntas en Twitter. Angie, ¿tenemos algunas preguntas? Sí, primero, una por lo menos. Así es, doctor, buenas tardes. Bélgica nos comenta me imagino que su pregunta va relacionada a la edad. Dice, tengo 35 años y los dolores son terribles. Y Dani nos consulta, ¿la lumbalgia es crónica? ¿La hernia afecta la lumbalgia? Esas son sus consultas. Muy buena. Cuando existe hernia de disco intervertebral es que esa parte blanda ya se salió, correcto, y está afectando al nervio. Totalmente. Sí, estaba sufriendo de lumbalgia y ahora tiene una hernia discal. Obvio que sí va a empeorar su situación. Porque cuando este disco está tocando la médula espinal, los nervios espinales, a veces tenemos ciática. Claro, la lumbociática que se llama, ¿no? Sí, los raíces del nervio ciática empiezan entre L4, L5 y L5 y sacro 1. Cuando tiene hernias discales y está tocando este nervio, tenemos dolor en las nalgas, hasta los talones, ¿no? Así es. Un corte y mi agradecimiento a Scott McLellan del Instituto. ¿Perdón? ¿Un teléfono o algo? Sí.